Bienvenidos a un nuevo vídeo de Cláusula Win, hoy jueves 16 de julio de 2020, como prometimos en nuestro último vídeo. Traemos el comentario, el detalle, desmenuzamos la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo sobre gastos hipotecarios. Importantísima sentencia que se ha publicado en el día de hoy y de la que yo personalmente me encuentro muy contento. Nos acompaña nuestra compañera María Luisa García. Buenas tardes a todos, un día más. Que también parece que está contenta con la sentencia. Sí. Porque ya te pregunto directamente, ¿qué te parece? Pues me parece una muy buena sentencia. Como ahora explicaremos, son muchos los puntos a tratar, porque no solo habla de los gastos de hipoteca, habla de más cuestiones como la prescripción, las costas procesales, la comisión de apertura, habla de un montón de cuestiones. Todas las consideramos que son bastante favorables. Y yo considero personalmente, no sé tú, que es una bofetada más al Tribunal Supremo. Sí, yo pienso igual, porque la sentencia es muy tajante. Nuevamente corrige al Supremo, no solo en materia de gastos hipotecarios, sino de otras cuestiones, como veremos a continuación, como la comisión de apertura, que es importantísimo. Y por lo tanto, dijimos en el último vídeo que eran ya 5 veces en las que había rectificado Europa al Supremo, pues ya tenemos una sexta. Bien, si queréis, antes de entrar en materia y de explicar el porqué también de esta cuestión prejudicial, vamos a ver un poquito la prensa, lo que dice en el día de hoy, si se ha aventurado mucho, si la prensa es muy tajante en decir que esto es a favor del banco o es a favor del consumidor. Vamos a ver un poquito qué dice la prensa. Como siempre, lo que hacemos es entrar en Google, un poco a voleo, las primeras noticias que vemos, pues aquí las abrimos. No tenemos preferencia por ningún medio. Aquí tenemos el ABC, que dice el TJUE, el Tribunal de Justicia Europeo, obliga a la banca a devolver todos los gastos hipotecarios. Aquí va a estar la clave de los titulares, en los que básicamente todos coinciden. Devolver todos los gastos hipotecarios, todos. Ahora veremos por qué esto de todos. Tenemos La Vanguardia, que dice el consumidor recuperará el total de los gastos de una hipoteca, si la cláusula es abusiva. El total de los gastos. Es igual que el anterior. Veis aquí que la palabra total o todo es la que se va a repetir. Tenemos aquí El País. El Tribunal de la Unión Europea, el Tribunal de Justicia, sentencia que los gastos de la hipoteca deben devolverse al cliente si derivan de una cláusula abusiva. Bueno, ya lo sabíamos que deben devolverse si efectivamente hay una cláusula abusiva. Deben devolverse al cliente. Y El Mundo, la justicia europea falla que los bancos deben devolver al cliente todos, otra vez repite la palabra, todos los gastos cargados de forma abusiva. Bien, ¿por qué esto de todos? Y la razón de ser de esta cuestión perjudicial. Como ya os explicamos en nuestro último vídeo, cuando el juez nacional, el juez de España, tiene dudas de la interpretación de alguna normativa y que a su vez es normativa europea, en este caso la Directiva 93/13 sobre consumidores, pues pregunta al Tribunal de Justicia Europea sobre la aplicación de esa normativa a una materia o a un pleito que se está enjuiciando en un juzgado nacional español. En este caso la cuestión viene porque, a pesar de haberse declarado nula, abusiva, la cláusula de gastos hipotecarios, es decir, aquella cláusula por la cual un prestatario, una persona que contrataba un préstamo hipotecario, debía de cargar con todos los gastos de hipoteca, a pesar de declararse nula esa cláusula, como decimos, el Tribunal Supremo entendió que el consumidor, el cliente, no debía recuperar todos los gastos que había abonado en virtud de esa cláusula, sino que había que hacer un reparto, la mitad del notario, la mitad de la gestoría, etc. Y esa decisión del Tribunal Supremo pues no le parecía bien a algunos jueces, a algunos juzgados, y elevan esta cuestión prejudicial y le preguntan a Europa si eso es correcto, si eso que ha hecho el Tribunal Supremo es correcto, ese reparto. Y en principio parece que le da o corrige al Supremo y establece que no debe ser así. ¿Tú cómo lo ves, María? Pues es un poquito como tú dices, es decir, yo considero de todas formas que los titulares que acabas de leer son un poco demasiado tajantes, ¿no? Con ese total. Sí, o positivos, ¿no? Porque vamos a ver cómo ahora no es del todo así y esta cuestión está llevando a muchos clientes, está haciendo que nos llamen, que nos envíen un montón de correos preguntándonos si ahora es cierto que se devuelven absolutamente todos los gastos de hipoteca y sintiéndolo mucho y por desgracia creemos que no va a ser así.
Son muchas las partidas, ya sabéis que tenemos que hablar del notario, de registro de la propiedad, de gestoría, de tasación, de impuesto. Y si queréis, empezando por el notario, ya tenemos aquí el primer problema. Es decir, en esta sentencia el Tribunal de Justicia de la Unión Europea no ha sido del todo tajante o no ha sido del todo finalista al establecer quién debe pagar los gastos de notaría. Es decir, siempre nos deja ahí un pero, ¿no? Siempre nos deja ahí un pero. Es cierto que se establece en esa sentencia que el juez está obligado a devolver todos los gastos de hipoteca, pero luego es cierto que incluye una coletilla que dice, salvo que el derecho nacional o el derecho de cada país establezca que se deban devolver parcialmente, es decir, tenemos que acudir a nuestro ordenamiento jurídico para ver quién debe pagar cada gasto y si dentro de cada partida, por ejemplo, alguno de ellos debe abonarse por mitad. Sí, hay alguna norma que regula ese gasto, ¿no? Eso es. Y aquí no tenemos el primer punto de fricción, ¿vale? Lo hemos comentado esta mañana tras la sentencia. Y bueno, en cuanto al notario, vamos a ver, el notario actualmente se está devolviendo al 50%. Y claro, a pesar de que la prensa dice que todos los gastos se deben devolver al consumidor, vale, está esa coletilla que dice la sentencia, es decir, la normativa europea se opone a que un juez niegue al consumidor la devolución de las cantidades abonadas en virtud de esa cláusula abusiva. Vale, dice, pero salvo que la norma nacional, haya una disposición nacional, una normativa nacional que imponga al consumidor el pago de todo o parte de ese gasto. Y en este caso, claro, es que en cuanto al arancel del notario, sí que hay una norma que lo regula, no muy claro, pero lo regula. Entonces, coméntanos un poquito esa norma. Eso es. ¿Qué dice? La norma de quién debe pagar los gastos de notario establece, en primer lugar, que los gastos de notario deben ser abonados por la parte que requirió ese servicio. Es decir, yo, bajo mi punto de vista, quien requiere ese servicio es la entidad bancaria. ¿Y por qué decimos que lo requiere la entidad bancaria? Pues es muy sencillo, porque a la entidad bancaria le hace falta un documento público, una escritura pública notarial, para poder inscribir la carga en el registro de la propiedad. Entonces yo entiendo que quien requiere ese servicio es la entidad bancaria. El que solicita es el banco, sí, está claro. Sí, y que entonces debe ser abonado al 100% por la entidad bancaria. Además, es que el cliente muchas veces es que no sabe ni estas cuestiones. Es decir, Claro. El banco le dice, ves al notario, hay que ir al notario, hay que ir el día tal, o sea, que es el banco. Pero es que incluso, lo hemos hablado un montón de ocasiones, al cliente le daría igual que se formalizase el préstamo en un documento privado, o sea, no le hace falta que sea protocolizado y público por un notario. Pero el Tribunal Supremo, una vez más, en sus sentencias de enero de 2019, lo que hace es saltarse ese escalón, por llamarlo de alguna manera, y pasar al segundo, que se establece que, por así decirlo, de forma alternativa o subsidiaria, debemos tener en cuenta quién es el interesado en estos servicios de notario. Y entonces ahí lo interpreta un poquito a favor del banco y establece que ambos, tanto la entidad bancaria como el consumidor, son interesados en ese trámite. Claro. Entonces ahí es la primera duda que tenemos. Bueno, básicamente va a ser la única, es en el gasto del notario. Es decir, los otros, como ahora vemos, están muy claros que es el 100% debe pagarlo la entidad bancaria. Pero el gasto del notario tiene esa peculiaridad. Yo personalmente entiendo que se debería devolver al 100% y en los próximos días veremos sentencias que yo creo que irán en esta línea. ¿Por qué? Porque la coletilla de la sentencia del Tribunal Europeo, la que dice que el juez nacional debe devolver al consumidor todos los gastos derivados de la nulidad de esa cláusula, y con la coletilla esa dice, salvo que haya una norma nacional que imponga al consumidor el pago de la totalidad de una parte de esos gastos, en este caso la norma que regula el arancel del notario no es tajante en el sentido de decir el consumidor, el prestatario tiene que pagar todo o parte, no es tajante. De hecho, hubo que hacer una interpretación un poco para ver a quién correspondía. Entonces, a falta de esa precisión de esa norma, en la que diga que es el consumidor el que tiene que pagar una parte o todo, entiendo que se aplica la primera premisa de la que parte la sentencia de Europa, es decir, se devuelve todo.
¿no? Además, en caso de duda, ¿tú qué piensas? Yo pienso, en primer lugar, que no puede saltarse el Tribunal Supremo el primer escalón y que debemos atender a quien requiere el servicio, que reiteramos, que bajo nuestro punto de vista es el banco. Pero es que incluso si saltamos al siguiente escalón, lo veo como tú, considero que hay dudas, y si hay dudas debe ser siempre a favor del consumidor. A favor del consumidor. Por tanto, debe devolverse bajo nuestro punto de vista al 100%, pero todavía no lo podemos garantizar que vaya a ser así. Bueno, y luego ya tenemos aquí el resto de partidas, están claras porque, bueno, en cuanto a la gestoría, es un gasto que no está regulado en ninguna norma, porque viene de una relación privada de la gestoría. El registro de propiedad no había dudas porque se devolvía ya al 100%, y también es interesante esta sentencia porque abre la vía a otro tipo de gastos, los que había dudas o sobre los cuales no se estaba aplicando devolución alguna por los juzgados, como por ejemplo la tasación. Entonces, ¿qué nos dice esta sentencia sobre la gestoría, por ejemplo, o sobre la tasación? Pues muy brevemente, sobre la gestoría lo que dice, que recordamos, como tú ya has dicho al principio, que el Tribunal Supremo solo devolvía la mitad. Europa establece que se debe devolver el 100% por dos motivos. El primero, como tú ya indicabas, es porque no hay ninguna norma que le imponga al consumidor tener que asumir ese coste. Pero es que además hay un segundo motivo, y es que el banco no dejaba elegir al consumidor la gestoría. El consumidor no podía acudir a la gestoría que él quisiera, sino que tenía que tramitar todo el expediente, por así decirlo, con la gestoría que colaboraba con la entidad bancaria. Banco, eso es. Y con la tasación son los mismos motivos, pero en este caso lo consideramos algo más novedoso, puesto que el Tribunal Supremo no se había pronunciado sobre si se debía devolver esa partida o no. Europa establece que sí que se debe devolver esa partida, y además al 100%, porque aunque considera, al igual que la gestoría, que... la tasación, ¿no? Sí, aunque considera que la tasación, al igual que la gestoría, favorece a ambas partes, o volvemos a usar la misma palabra, ambas partes son interesadas en esa gestión, es cierto que no hay ninguna norma que imponga ese coste a ninguno de los dos, y que puesto que el cliente consumidor no tuvo la posibilidad de elegir la tasadora, es el banco de nuevo el que debe correr con el 100% de ese coste. Por lo tanto, ahí también radica lo interesante de esta sentencia. Es decir, no solo se amplía la devolución en los conceptos que ya conocíamos, notario, registro y gestoría, sino que se abre la vía a otras nuevas devoluciones, a otros nuevos conceptos como la tasación. Vamos a hacer un inciso porque mucha gente nos sigue preguntando qué documentación tiene que buscar para recuperar esos gastos hipotecarios, qué factura les hace falta, o si solo la escritura, si hace falta algo más. Entonces aquí tenemos escaneado un par de facturas, un par de documentos. Vamos a ver si se pueden ver. Ahí está. Bien, es necesario efectivamente recabar esas facturas del notario, del registro y de la gestoría. Y también de la tasación, como hemos dicho, porque a partir de ahora vamos a reclamar también la tasación con prácticamente total seguridad. Mirad, aquí tenemos una factura de un notario y donde hay que fijarse, ¿vale? Esto sí que es importante. Fijaos aquí donde pone documento préstamo vivienda. ¿Por qué digo esto? Porque es habitual que, normalmente como el préstamo es para adquisición de vivienda, es habitual que el mismo día en notaría se firme, por un lado, la compraventa de la vivienda, una escritura de compraventa de vivienda, y otra escritura de préstamo hipotecario. Entonces, casi todo el mundo tiene duplicidad de facturas, dos facturas del notario, y en una de ellas pondrá compraventa, que no es esta, compraventa, esa no se devuelve, ese dinero no se devuelve, el que ponga compraventa, y solo se devuelve aquella factura, aquel documento en el que haga referencia a préstamo o hipoteca. ¿Ves? En este caso, aquí pone préstamo. Entonces, factura del notario que ponga préstamo o hipoteca, esa es la que se devuelve. En este caso, 1.149,85 euros se devolverían, yo entiendo, en su totalidad. Factura del registro de la propiedad. Igualmente, seguramente tengamos dos facturas del registro. Una que ponga compraventa o inscripción compraventa, y otra que ponga, como esta, vamos aquí a los conceptos y pone hipoteca. ¿Vale? Entonces, donde ponga hipoteca o préstamo, esa factura del registro de la propiedad es la que nos hace falta para pedir esta devolución. En este caso, 156,73, que se devuelven en su totalidad. Y la gestoría, aquí tenemos la factura de la gestoría, que esta factura es interesante, la veremos porque recapitula todos los conceptos. La gestoría es esto, este concepto que pone gestión,
484 euros. Mira, como decimos, en esta factura de la gestoría se divide en dos partes, porque la gestoría cobra por la gestión de la compra de la vivienda y por la gestión del préstamo hipotecario, como hemos dicho antes. Entonces, esta factura, si no tenemos las demás, no tenemos la del notario y no tenemos la del registro, esta factura nos valdría individual para reclamar el resto de conceptos, porque aquí aparece recapitulado lo que hemos pagado de notario, 1.149,85, lo que hemos pagado de registro de la propiedad, 1.156,73, y lo que hemos pagado de gestión, 484 euros, ¿vale? Pero solo el apartado, insistimos, el apartado que se refiere a hipoteca. Aquí se ve un poquito mal porque es una fotocopia, pero sí que se aprecia. Hipoteca. Esta parte de aquí abajo, que es compraventa de vivienda, operación de vivienda, esta parte no se puede reclamar, ¿vale? Por lo tanto, si tenemos solo la factura de la gestoría que ha tramitado esos gastos, con esa valdría siempre que venga desglosado de esta forma: notario, registro, gestión. Aquí vemos que hay un concepto que pone Hacienda y mucha gente nos pregunta, esto es el impuesto, ¿vale? ¿Se devuelve el impuesto? Pues aquí va a estar más complicado. Yo pienso que el impuesto va a ser muy difícil. ¿Tú qué piensas, María, del impuesto? ¿Se va a devolver o no, a pesar de sus titulares? Pues dicen? Eso, los titulares inducen un poquito a error, por eso, porque los clientes incluso ya consideran que el impuesto va a ser devuelto por las entidades. Yo considero, como tú, lo considero muy muy difícil. Como ya adelantábamos al principio del vídeo, lo que ocurre aquí es que Europa no se moja y no establece en cada caso quién debe pagar cada cosa. No, Europa, como ya hemos dicho, dice que debemos acudir a la norma, a la normativa. Y aquí sí que parece que hay una norma. Eso es, a la normativa española. Es cierto que hay una norma. Nosotros lo hemos estado hablando también, y es cierto que en su día ni siquiera esa norma estaba clara, porque tampoco establece que el sujeto pasivo sea... Las famosas sentencias del Supremo, que dijeron primero una cosa y luego otra, del impuesto. Fijaos hasta qué punto había dudas, ¿no? Hasta qué punto es interpretable la norma, que las propias salas del Tribunal Supremo ni siquiera se pusieron de acuerdo. Finalmente se pusieron de acuerdo en concluir que el impuesto no debía devolverse y que el sujeto pasivo era el prestatario. Yo considero que va a ser muy muy difícil mover esa postura, cambiar esa postura, y no creo que ningún juez ya se ponga a rebatir ese extremo. Puede ser que nos llevemos una sorpresa y ojalá veamos alguna sentencia en la que se devuelva, pero esas sentencias dudo mucho que lleguen a ser firmes, volverán a llegar al Tribunal Supremo, que volverá a imponer el criterio de que el sujeto pasivo es el cliente. Claro. Aquí vamos un poco también a lo que se ha hablado del notario, es decir, vale, se devuelve todo salvo que haya una norma de derecho nacional en defecto de esa cláusula que imponga al consumidor el pago de la totalidad de ese gasto o de una parte. Vale, aquí una norma que es ambigua, porque en su día necesitó de varias sentencias del Supremo para llegar a la solución de que al final era el consumidor, el prestatario, el que debería de pagar ese impuesto. Pero volvemos a lo mismo, es decir, tampoco la norma lo dice claro, ha tenido que ser una interpretación jurisprudencial. Entonces, quizás ese pequeño resquicio de que la norma sigue estando ahí, bueno, la norma, vamos también a dejar claro que se reformó la última ley hipotecaria, la ley de crédito inmobiliario, sí que ya ha regulado a partir de 2018 que el impuesto lo paga el prestamista, la entidad bancaria, pero para los préstamos anteriores la norma está ahí y no estaba clara, tuvo que ser una interpretación de los jueces. Entonces quizá por esa vía hay un pequeño resquicio, pero vamos, yo lo veo casi imposible. Es decir, se interpretó esa norma, hubo unas sentencias primeras polémicas que decían del Tribunal Supremo, se ha dado contencioso, que decían que el impuesto lo debía de pagar la entidad bancaria, y luego se rectificó por otras sentencias del Pleno y dijeron que no. Entonces, como yo pienso como tú, que al final no creo que se vayan a mojar tampoco en mover esa postura. Vamos a ver, tenemos por aquí también otro ejemplo de facturas. Mirad, aquí también tenemos una factura de la gestoría, esta es otra gestoría, que también, si es de este tipo, valdría con esta factura de la gestoría para reclamar la totalidad de los gastos hipotecarios, porque aquí aparece, como vemos, en concepto, lo que hemos dicho antes, hipoteca, aquí lo han resumido, lo han cortado, hipoteca, ¿vale? Si pusiera compraventa, esta factura no nos vale, tiene que poner hipoteca o préstamo. Y aquí viene especificado
el registro, el notario y la gestoría, que es esto, honorarios, ¿vale? La gestoría nos ha cobrado aquí 431 euros, que se devolvían íntegros. Entonces aquí 661 se devuelven, 621 el notario, entiendo que también íntegro, y los 431 euros de los honorarios de la gestión. Bien, a ello, a estas cantidades, habría que sumarle, lógicamente, la tasación, que entendemos que también se debe devolver, y algo muy importante, los intereses legales, que de eso no se habla en las noticias. Sí, los intereses legales corresponden desde la fecha de pago de esas facturas. Cada factura veréis que tiene una fecha de pago, hasta fecha de abono por parte de la entidad. Si el abono por parte de la entidad se produce, por ejemplo, con una reclamación amistosa, pues os tienen que pagar hasta ese momento, hasta el momento de abono. En cambio, si el abono se produce a raíz de una sentencia, de una demanda judicial, pues nos tenemos que ir a la fecha de la sentencia. Es decir, se calcula el interés legal desde que se pagó ese gasto, es decir, si la hipoteca es del año 2000, pues del 2000 al 2020, que es la sentencia, el interés legal. ¿Esto qué implica? Que la devolución sube bastante, porque al final el interés legales es casi tanto como lo que se está pidiendo por notario, registro y gestoría. O sea, hemos calculado intereses de 1.000 euros fácilmente. Sí. Y cuanto más conceptos solicitemos, más grande va a ser el interés legal. Es decir, que si ahora introducimos también la tasación, más intereses legales. Bien, si quieres, pasamos ya a la comisión de apertura, ¿vale? ¿Qué te parece el tema de la comisión? A mí me gusta, me encanta. Nos ha encantado porque, desde luego, cuando salió la sentencia del Tribunal Supremo, yo creo que todos los juristas, todos los operadores jurídicos, nos quedamos que no supimos por dónde coger esa sentencia. A mí me pareció un despropósito de sentencia. Se inventaron que la comisión de apertura formaba parte del precio del contrato y que por tanto no podía pasar ni siquiera a examinarse si era abusiva o no. Y es cierto que nosotros dijimos esto debe llegar a Europa porque no compartimos ese criterio bajo ninguno de los conceptos. Y además aquí el zasca al Supremo es importante, porque el Tribunal Supremo en su día, cuando denegó la devolución de este concepto, dijo que es que ni siquiera podría entrar a valorarse la devolución, porque esa comisión de apertura formaba parte de un elemento esencial del contrato, que es el precio del contrato. Además tenemos aquí una captura, a ver si ve, de la sentencia del Supremo de su día. Dice que en tanto que componente sustancial del precio del préstamo, la cláusula que establece la comisión de apertura está excluida del control de contenido, es decir, ni siquiera puedo entrar a examinar esa cláusula. ¿Y qué dice ahora el Tribunal Europeo? Dice, el hecho de que la comisión de apertura esté incluida en el coste total del préstamo no implica que sea una prestación esencial de este. Es decir, así que tienes que entrar a valorarla. Y una vez que entra a valorarla, también se abre un poco aquí las indicaciones que da el Tribunal Europeo. Claro, en primer lugar viene a establecer lo que acabas de decir, pero también establece, ya para que quede claro y le quede claro al Supremo y al resto de jueces y tribunales, que es una cláusula accesoria, que no forma parte del precio del contrato, que lo debemos tener en cuenta como una cláusula accesoria, y sobre ella sí que se pueden aplicar los controles de transparencia y de contenido. Entonces, en primer lugar, establece que dichos controles no pueden limitarse solo a un control gramatical, a si es clara y comprensible la cláusula, sino que el juez debe ir más allá. Debe examinar cuánta información se le dio al consumidor, debe examinar si esa comisión obedece a un servicio efectivamente y realmente prestado por la entidad. Y una cosa muy importante que la tenemos aquí anotada es que establece y le pide a los jueces que observen y comprueben si el consumidor aceptaría una cláusula de ese tipo en el marco de una negociación individual. Yo aquí considero que este es un apartado que ha pasado desapercibido de la sentencia, y yo considero que nadie al que le hubiesen dado la opción de tener esa cláusula o no tenerla, de pagar una comisión o no pagarla, nadie lo hubiese aceptado. Nadie la habría aceptado. Por lo tanto, una vez que se abre esa vía, es decir, a poder examinar la cláusula, vemos aquí
otra vez la sentencia del Tribunal Supremo de su día, que dijo, por tanto es incorrecta la invocación que hace la audiencia provincial, porque en este caso la audiencia provincial sí que daba la razón al consumidor y devolvía la comisión de apertura. Dice, es incorrecta esa invocación que hace la audiencia a ese equilibrio prestacional, es decir, si hay un desequilibrio en esa cláusula. El Tribunal Supremo dijo, yo no puedo entrar a examinar si esa cláusula es desequilibrada, produce un desequilibrio al consumidor, porque es que no puedo entrar siquiera a valorarla porque forma parte de un elemento esencial del contrato, el precio. Y ha dicho Europa que no, que vale, que puedes formar parte del coste total, pero no es un elemento esencial, no es una prestación esencial. Por lo tanto, ¿qué significa esto? Que ya podemos pedir en esa demanda, si hemos dicho antes que se os amplía el abanico al 100% de notario seguramente, registro de la propiedad íntegro, gestoría íntegra, tasación íntegra, comisión de apertura, que es una cantidad importante porque tenemos préstamos con comisiones de apertura de 2.000 y de 3.000 euros, o sea, eran comisiones bastante grandes. Y también a esta comisión de apertura, lo que hemos dicho hace un momento, se le aplica también el interés legal del dinero. Es decir, si esa comisión la pagué en el año 2000, pues hasta el 2020 esos 1.000 euros hoy en día valen X más. Estamos hablando ahora mismo, con esta sentencia, que la restitución en conjunto de gastos hipotecarios se puede ir a cantidades ya importantes, de 3.000, de 5.000 euros, cantidades ya mucho más altas que lo que había antes, porque antes, con la doctrina anterior del Tribunal Supremo, con solo la mitad del notario, de la gestoría y el registro íntegro, pues eran cantidades más pequeñitas. Sí, ahora ya esto ya es mucho más respetable. Eran cantidades muy pequeñas, unos 500 euros, 700 euros, pero ahora las cantidades, a pesar de no estar el impuesto, van a subir mucho. Sí que es cierto que esas cantidades antes, con el interés legal que hemos dicho, se incrementaban. Esos 500 euros se hacían 800, se convertían en 900, pero ahora la cuestión se eleva bastante. Bueno, para terminar, en cuanto a la comisión de apertura, creo que lo has comentado, es decir, tiene que probar la entidad bancaria que esa comisión de apertura obedezca a un servicio que realmente haya prestado la entidad bancaria o que le haya supuesto un gasto, ¿vale? Entonces, conforme estén redactadas esas cláusulas, no hace referencia a ningún coste ni nada, simplemente esas cláusulas dicen, el cliente pagará una comisión de apertura del 1% o del 2% del importe del préstamo. Y ya está, o sea, no se justifica el por qué. Si es que me han dado un servicio, si es que hay alguna gestión detrás, o si es que el banco ha asumido algún gasto en virtud del cual me cobra esa cantidad. Aquí que estaba argumentando muchas veces la entidad bancaria en los juicios, estaba diciendo ya, es que eso se debe a un estudio que he hecho del préstamo, pero eso no es así. ¿Por qué, María? No es así porque incluso tenemos un montón de clientes, un montón de préstamos en los que podemos observar que encima tienen dos comisiones, una comisión de apertura, pero es que también tienen otra comisión por estudio. Entonces, seguimos sin saber a qué se debe esa comisión. Esa comisión de apertura, ¿a qué servicio obedece? Si aparte de esa comisión de apertura hay una comisión de estudio que se encarga efectivamente del estudio de si se le puede dar a esta persona este préstamo o no, ¿a qué obedece la comisión de apertura? ¿A que te han prestado un dinero? ¿Simplemente una comisión por haberte prestado un dinero? Además, que fíjate, esta comisión de apertura ahora mismo está corriendo la misma suerte que la comisión de reclamación por posición deudora, es decir, la reclamación por impago o por retraso en el pago, que esa sí que se está devolviendo, porque ya el Supremo en su día dijo que esa comisión no formaba parte del precio del contrato y que no obedecía a ninguna prestación, ni el banco lo justificaba en los contratos, en las cláusulas, conforme estaba redactada. Aquí igual. Es decir, al final, ¿qué es lo que siempre se ha luchado? Porque esta cláusula era similar a la de la comisión por impago y al final va a correr la misma suerte. Bueno, tenemos aquí otras cuestiones importantes que toca la sentencia, como por ejemplo el tema de la prescripción. ¿Qué tienes que decir sobre eso? Sí, ya por fin se aclara también esta cuestión porque el Tribunal Supremo no se había pronunciado en ninguna de sus sentencias sobre si la reclamación de gastos hipotecarios estaba sometida o no a algún plazo. Y es que dependiendo del juzgado y del tribunal nos encontrábamos con unas posiciones u otras. A modo de ejemplo, Albacete consideraba que la reclamación es imprescriptible, pero por ejemplo en contraposición la Audiencia Provincial de Valencia consideraba que el plazo para reclamar los gastos de hipoteca eran de 15 años, es decir, por ejemplo en una hipoteca del año 2000 has tenido solo hasta el año 2015 para reclamar esos gastos de hipoteca.
Entonces, ¿qué es lo que ocurría? Esta sentencia de los gastos de hipoteca salió el 23 de diciembre del 2015, casi prácticamente en el 2016, pero hasta que incluso, diría yo, hasta que la prensa se hizo eco y se empezó a oír y los consumidores empezaron a estar informados, yo creo que eso fue en el año 2017-2018, es decir, muchas de las hipotecas en base a ese criterio no tendrían posibilidad de reclamar por haber prescrito. Tenemos incluso sentencias recurridas en el Tribunal Supremo por esta cuestión, por el tema de la prescripción, en la que la Audiencia Provincial de Valencia mantiene una posición, bajo mi punto de vista, absurda, porque establece que la cláusula es nula, le da la nulidad de esa cláusula al cliente, pero no le devuelve nada porque considera que ha prescrito. Es decir, no tiene ningún sentido que me reconozcas la nulidad pero no me devuelvas, porque entendemos que es algo que va unido. Claro. Y así lo ha entendido el Tribunal Europeo. Es decir, el Tribunal Europeo establece que como la acción de nulidad es imprescriptible, no te puede prescribir algo que va unido a esa acción. Es decir, que una vez tú obtengas la nulidad de esa cláusula, tendrás un plazo de prescripción, pero no antes. Y ese plazo de prescripción es de 5 años por la normativa de nuestro país, en este caso el Código Civil. Efectivamente. Y además esta cuestión es que también la resolvió el Tribunal Europeo el otro día. Cuando comentamos la sentencia sobre cláusula suelo y acuerdo de innovación, ese mismo día el Tribunal Europeo publicó otra sentencia en la que hablaba sobre esto, sobre la prescripción, y efectivamente establecía que la prescripción, es decir, el plazo de tiempo que tenemos para reclamar una cantidad de dinero empezaba a contar desde que el juez declarase la nulidad de la cláusula y no antes. Entonces, bueno, lo que hace esta sentencia ahora es confirmar eso que dijo el Tribunal Europeo el otro día. Por lo tanto, es una cuestión también importante, porque incluso ya hemos hecho algún vídeo un poco informando al consumidor de esa disparidad de criterios que habían en distintos juzgados y animando a reclamar, porque si esto no llega a cambiar, efectivamente, con ese plazo de primero 15 años y luego 5 años en nuestro Código Civil, pues mucha gente que tuviera su préstamo firmado antes de octubre de 2015 prescribía este año 2020, en el mes de octubre. Bueno, eso ya, olvidaros, ha pasado a mejor vida y ahora mismo se puede reclamar sin problema la cantidad que corresponda por la aplicación de esa cláusula de gastos hipotecarios, a partir del momento en el que se declare nula. Por lo tanto, también es una cuestión muy importante que resuelve esta sentencia. Sí. Y bueno, luego también para terminar, luego haremos alguna apreciación más sobre aquellos clientes que ya reclamaron en su día gastos, ahora qué pasa con ellos. Esta sentencia también habla sobre el tema de las costas judiciales. Vamos a ver, las costas son, como sabéis, es decir, cuando normalmente en nuestro sistema de derecho civil, quien pierde el juicio paga los gastos de ese juicio a la parte que ha ganado el juicio. Pues bien, nos encontramos, y lo hablamos ya en algún vídeo, nos encontramos en materia de gastos hipotecarios que, a pesar de que el juez entendía y declaraba esa cláusula de gastos nula por abusiva, al no coincidir exactamente la cantidad que reclamábamos con lo que nos daba el juez, es decir, si reclamábamos 1.000 euros y al final nos daban 500 o 600 euros, por no coincidir esa cantidad, el juez entendía que el banco no debía de pagar esos costes judiciales, esas costas judiciales. Y, por lo tanto, el consumidor pues debía de pagar, hacerse cargo de los gastos que le hubiese ocasionado su abogado, en el caso de que hubiese llegado a cualquier acuerdo con su abogado. Ya ha dicho el Tribunal Europeo que esto no es así. Es decir, en el momento en el que el juez declare nula la cláusula de gastos hipotecarios o cualquier cláusula abusiva, a partir de ese momento ya la entidad bancaria debe pagar los gastos del pleito, debe cargar con esos gastos, independientemente de que al cliente le devuelvan más o menos, si pidió 500 le dan 300 y si pidió 5.000 le dan 3.000, da igual. Desde el momento en que se declare nula la cláusula, la entidad bancaria en este caso, porque hablamos de gastos hipotecarios, debe apechugar con esos costes judiciales. Algo también muy importante porque es algo que también echaba a muchos consumidores para atrás a la hora de reclamar. Es decir, bueno, si al final tengo que reclamar 1.000 euros y el abogado me cuesta 300 o 500, pues a lo mejor no me sale a cuenta. Aunque realmente aquí en este sector hay mucha competencia,
y básicamente pues, casi siempre el abogado no cobra si no hay esas costas. Pero bueno, es una cuestión más importante para animar al consumidor a reclamar. Es decir, Europa dice, no, aquí hay un efecto disuasorio, una especie de multa, una especie de tirón de orejas a la entidad bancaria que ha impuesto esa cláusula abusiva y debe de cargar siempre con esos gastos hipotecarios. Y bueno, ya para terminar, si quieres, eso que hemos comentado, ¿qué pasa con esa gente que reclamó en su día gastos hipotecarios y tiene sentencia firme? Pues también estamos recibiendo muchísimas consultas al respecto. Es cierto que consideramos que tenemos un poquito que estudiar cómo se planteó la demanda en su día y qué pasó en la audiencia previa y posteriormente en la sentencia. Es decir, hay que estudiar el íter procedimental que llevó el tema de los gastos de hipoteca y puede ser que haya gente que sí que pueda reclamar las mitades que les faltaron o alguna de las partidas que les faltó. Por poner un ejemplo, si tu abogado en su día te pidió notario, registro y gestoría, pero no te pidió la tasación, es posible que se pueda instar un nuevo procedimiento solicitando la devolución de la tasación. El impuesto nos mantenemos al margen de momento porque consideramos que no se va a devolver, pero bueno, pasaría igual si tu abogado no te ha pedido el impuesto y no ha sido juzgado en sentencia si se debe devolver o no, se podrá hacer un nuevo procedimiento en el que se solicite la devolución del impuesto. Lo que no sabemos es qué pasará con las mitades. Efectivamente. Es un tema más delicado. Es decir, hay una cosa, ya lo explicamos en el último vídeo, que se llama cosa juzgada. Juzgada es decir, que si yo ya en un juicio pedí una cierta pretensión, una cierta cuestión concreta, y el juez se ha pronunciado sobre esa cuestión, no puedo volver a reiterarla en el juicio. Es decir, las mitades. Si yo en mi primer juicio pedí ya el 100% del notario y el juez me dijo, no, solo te di el 50%, ya en principio no puedo volver a pedir ese 50% que me falta, porque ya lo pedí todo en su día y se me denegó. Cuestión distinta es que en su día se pidiese solo, exclusivamente, el 50% del notario y no hiciera referencia al otro 50%, es decir, no pedí el 100%. Pues ahí quizás sí que exista la posibilidad de pedir ese 50% que nos resta. Pero bueno, como decimos, es una cuestión que poco a poco iremos viendo. Y bueno, ya para terminar, ¿alguna valoración final, María? Pues la valoración final es que espero, y esperamos yo creo los dos, que el Tribunal Supremo no se saque de la manga ya ninguna otra cuestión a favor del banco, que no haga ninguna interpretación de la sentencia con algún malabar o algo escondido que vuelva a dar la razón al banco y volvamos a la situación anterior de preguntarle a Europa, porque espero que no pase igual que ha pasado con el IRPH, que vamos a tener que plantear una segunda cuestión prejudicial. Entonces yo considero que es una muy buena sentencia, a pesar de que creo que no se va a devolver el impuesto, pero las cantidades aumentan mucho y esto es muy muy bueno para el consumidor. Yo insisto un poco en lo de siempre, es decir, yo animo a que se reclamen las cantidades que nos corresponden, que son nuestras, más en el momento en el que nos encontramos, con lo que hemos pasado con la crisis sanitaria, con la crisis económica que está allá y que se avecina. Y ya lo decía en su día, me da igual que fueran 500, 600 euros, 300 euros, que lo reclamemos. Ahora con esta sentencia todavía tiene más razón de ser esa reclamación, porque estamos hablando de cantidades muy superiores que fácilmente, lo digo, nos vamos a meter ya en 2, 3.000, 4.000, 5.000 euros, depende de la hipoteca, pero son cantidades muy interesantes, que además con esta apreciación en cuanto a la prescripción, en cuanto a las costas del juicio, al consumidor no le va a costar nada reclamar. Eso es. De hecho, vamos a ver, lo coherente, a partir de hoy, lo coherente para la entidad bancaria es que con una reclamación inicial amistosa devolviese ya todo sin meterse en pleitos, pero dudo que sea así, ¿por qué? Es algo que estamos siempre debatiendo mucho, no solo en el despacho, sino con otros compañeros. Es decir, ¿por qué en cuestiones que están muy claras, como comisión de apertura, como interés de demora, la entidad bancaria te hace ir a un juicio? Porque la entidad bancaria, al final, se financia con todo este dinero. Es decir, si al final sumamos el importe, por ejemplo, sobre esta cuestión, gastos hipotecarios, ¿qué supone el montante de gastos hipotecarios en conjunto para una entidad bancaria o para el conjunto de entidades bancarias? Muchos de miles de millones de euros. Si esos miles de millones de euros yo soy el banco y los tengo en mis cuentas, en vez de darlos así, rápidamente, con una reclamación sencilla,
o sin reclamación, llamando al cliente diciendo toma tu dinero, pues lógicamente sale de mi patrimonio y es un dinero que no tengo para yo como banco trabajar o negociar con él. Por eso, al final el banco va a seguir, yo pienso que va a seguir igual, otra vez, no atendiendo a razones y llevándonos a juicio. Pero me da igual, insisto, conforme está ahora esta sentencia del Tribunal de Justicia Europeo, las cantidades aumentan considerablemente, aumentan por ese interés legal del que hemos hablado y al final al consumidor no le va a costar nada. Animo insistentemente a que la gente reclame, porque esto va por oleadas. Es decir, ahora como en estos días en prensa lo veremos la noticia de que se devuelven, como dicen, todos los gastos, pues un poco el consumidor se va a animar a reclamar. Yo animo a que reclaméis siempre, no porque salgan este tipo de noticias. Y ya está, nos emplazamos para un próximo vídeo. Quedan cuestiones importantes, ver un poco cómo evoluciona esto en los próximos días. Sí, en los próximos días vamos a empezar a ver sentencias, como tú decías. ¿Por qué? Porque como son cuestiones jurídicas en las que no hay juicio y simplemente es atender a la normativa y a la jurisprudencia actual, pues los jueces realmente sacan las sentencias muy rápidas. Entonces, en los próximos días vamos a empezar a ver las primeras. Bueno, pues nada, nos despedimos. Nos despedimos. Y hasta el próximo vídeo.